Hola mis queridos niños de tercero básico del Colegio Kira School. Hoy día empezaremos a ver la unidad número 2 de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Esta unidad se llama ¿Cómo influyó el espacio geográfico en el pasado? ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy específicamente es caracterizar el entorno geográfico de la antigua Grecia a través de mapas antiguos y actuales con el fin de identificar la herencia cultural que tiene el país y la sociedad. En este momento veremos un video que se llama Exploradores de la Historia de Grecia. Quiero que se sienten, traten de tomar apunte y vamos a destacar lo más relevante, luego lo vamos a comentar. Ya chicos, pongan atención, iniciamos la clase de hoy. Todos gozamos frente a la belleza, pero ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya,
y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar, ¿no es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. En la península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, si tenías la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60. Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento, y el equipo de combate era tan solo una espada corta,
una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano, que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo. Eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía, y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C., un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. El arte clásico. ¿Se imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado. Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos, luego por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? Oigan, ¿de qué se ríe? Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra. Vamos a derrotarlos a todos. El amor. Adoro cuando escribe estos poemas. La familia. Te espero a cenar, amor. Y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos. Y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. Y el lugar más importante,
un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿a quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates y sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la tierra. Alejandro Magno. En Grecia, hubo un hombre que desde muy niño tuvo los más grandes sueños que se puedan imaginar. Este joven, llamado Alejandro, era hijo del rey Filipo II, el rey de Macedonia, y decidió emprender un largo viaje con un ambicioso objetivo. Quiero convertirme en el más grande conquistador, y así lo haré. El viaje de Alejandro empezó en su tierra natal, en el año 334 a.C. Cuando tenía 20 años, este joven guerrero creó un ejército y lo entrenó con tácticas novedosas para la época. Con ese ejército logró increíbles hazañas. Liberé Asia Menor del dominio persa, conquisté Egipto y Babilonia, y llegué hasta la India. El imperio de Alejandro unió el mundo occidental con el oriental, difundiendo la particular forma de pensar de los griegos. Sin embargo, esta creación de Alejandro contradijo uno de los principios esenciales del espíritu griego, al pretender gobernar un imperio con un poder centralizado. Así, muchas ciudades que antes habían sido independientes comenzaron a someterse al poder del imperio. Con la temprana muerte de Alejandro, llegó a su fin la época de la Grecia clásica. Ya niños, ¿qué les pareció Grecia en la antigüedad? Impresionante, ¿no es cierto? Porque esta ciudad está antes de Cristo, más o menos 300 años antes de Cristo, niños. Chicos, Grecia fue una ciudad maravillosa en donde aprendimos grandes cosas. Por ejemplo, que los griegos adoraban la belleza del hombre. Ellos cultivaban la virtud. Ellos querían ser perfectos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos eran grandes artesanos y esculpían estatuas de sí mismos, de hombres, ¿no es cierto? Y también hubo un gran hombre, un gran poeta llamado Homero, que era un hombre ciego, que escribió dos grandes libros, dos grandes epopeyas, llamadas La Ilíada y la Odisea, donde narra las aventuras de Ulises, ¿no es cierto?, donde narra las aventuras, donde muestran cíclopes, brujas, sirenas, el caballo de Troya, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta ciudad de Grecia, nosotros pudimos aprender muchas cosas, sobre todo es que ellos fueron el primer lugar del mundo donde inventaron la democracia, ¿no es cierto? La democracia significa el gobierno del pueblo, donde nosotros hasta el día de hoy, en el año 2020, nosotros para votar para escoger un presidente, un alcalde, un senador, un concejal, nosotros tenemos un voto popular. Los mayores de 18 años, ciudadanos chilenos, nosotros elegimos libremente a la persona que queremos que gobierne nuestro país. En este caso, nuestro gobernador es el presidente que el pueblo escogió, el presidente Piñera, ¿no es cierto? Pero imagínense que ellos hicieron las democracias antes de Cristo. Otra característica importante de esta ciudad de Grecia es que ellos tenían varias ciudades. A estas ciudades les llamaban polis. Cada polis tenía su gobierno, y eran un gobierno-estado, ¿ya? Pero de ellas se destacaban las dos polis más importantes. La primera fue la polis de Atenas
Y la segunda fue la polis de Esparta. La polis de Atenas, ahí gobernaba la diosa Atenea, ¿no es cierto? O sea, ellos alababan a la diosa Atenea, donde había muchos científicos, muchos descubridores, muchos poetas, muchas personas que recitaban. Era gente muy culta, Atenas. En cambio, Esparta eran hombres guerreros. Desde pequeños los preparaban para la guerra. Cuando tenían 6 años, los sacaban del hogar e iban a una escuela, por así decirlo, como una escuela donde los entrenaban para la guerra. A los 20 años ya estaban preparados para participar en grandes batallas, ¿no es cierto? Y ellos participaban en la guerra hasta los 60 años. Los niños que nacían con algún defecto físico eran llevados a un monte donde eran dejados, los botaban, ¿ya? Los dejaban ahí para que las fieras se lo comieran. Porque estos niños con defecto no tenían posibilidad de ser guerreros. Por lo tanto, ellos eran expuestos a estos animales o los tiraban de un cerro hacia abajo, ¿ya? ¿Qué otra característica de los espartanos? Había un rey llamado Leonidas. El rey Leonidas defendió a Esparta y con 300 hombres. Con 300 hombres nos defendió de los persas, ¿no es cierto? Y todos estos hombres murieron, todos los hombres del rey Leonidas murieron, los 300, pero ellos nunca dieron su brazo a torcer. Entonces ellos prepararon a las otras polis para que defendieran Grecia. Otra de las características de los griegos y lo que hemos heredado, que es los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se realizan cada 4 años. Ya en la Grecia antigua, los Juegos Olímpicos más destacados era el pentatlón. El pentatlón eran 5 juegos, que era carrera, era salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de la jabalina y la lucha, ¿ya? El ganador no se llevaba medallas de oro, ni medallas de plata, ni de bronce, como lo hacen en la actualidad, sino que el ganador le daban una corona de hojas de olivo. A ellos les interesaba más que el oro y la plata, les interesaba la gloria. Eso era muy importante. También, otras cosas importantes, que ellos eran politeístas. Politeísta significa que ellos creían en muchos dioses. Nosotros, acá en Chile, somos monoteístas, que creemos en un solo Dios, que es el Dios creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, ellos creían en muchos dioses. Tenían la diosa de la casa, la diosa del amor, la diosa de la sabiduría, de la familia. El dios creador, el más importante, era Zeus. Entonces los Juegos Olímpicos eran, en ese tiempo, eran en honor al dios Zeus. Estos juegos eran religiosos, de tipo religioso. Y en ese lugar, cuando habían guerras, había tregua sagrada. La tregua sagrada significaba que todos dejaban de pelear, y durante ese tiempo de los Juegos Olímpicos solo debían prepararse para los Juegos Olímpicos. No podía haber guerra entre las polis. Otra característica importante que está aquí, Afrodita, que era la diosa del amor, Ares, el dios de la guerra, Hera de la familia, Atenas, la diosa de la sabiduría, ¿no es cierto? ¿Qué heredamos de este pueblo tan maravilloso? Heredamos la escultura, heredamos la arquitectura, heredamos los Juegos Olímpicos, y también la artesanía que tenían ellos, ¿no es cierto? Porque ellos eran grandes artesanos. También de las polis de Atenas salieron grandes filósofos como Platón, ¿ya? También ellos inventaron las matemáticas. De verdad que este pueblo fue bastante importante. Ya, entonces ahora nos vamos a ir a la ubicación de Grecia en ese tiempo, en la antigüedad. La antigua Grecia se encontraba en el continente de Europa, ¿ya? Específicamente en la península de los Balcanes, y estaba rodeado de mar. Mira, estaba el mar Jónico, el mar Egeo, el mar Negro, y el más importante era el mar Mediterráneo. Por lo tanto, ellos eran grandes navegantes, ¿no es cierto? Y aquí ellos sacaban peces de diferentes especies, donde ellos vendían para vivir. Continuamos. Acá les voy a mostrar el mapa de Europa actual. Acá tenemos el mapa actual,
Y aquí estaba Grecia, en la parte sur, ¿no es cierto? Esta ciudad es la actual Grecia. Recuerde que de esta ciudad heredamos muchas cosas. Entonces, chicos, ¿ustedes se sienten herederos de la antigua Grecia? ¿Por qué? En un cuadernito ustedes me van a escribir lo más importante y por qué usted se siente heredero de la antigua Grecia. ¿Ya? Eso es lo que eso es por hoy. Ya, chicos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, niños.